vamos a hablar de relevo generacional. Y relevo generacional es una palabra muy amplia, y yo la relaciono como la actualización del talento y la inteligencia colectiva que requieren tener todas las empresas. Y obviamente estamos partiendo de la base de que la mayoría de las empresas nacen de ser empresas familiares, y esas empresas familiares son la base y el fundamento del gran empresariado colombiano, y que es muy importante pensar en esa, cómo las empresas nos trascienden, cómo las empresas perduran en el tiempo, cómo las empresas desarrollan, se desarrollan, crecen. Finalmente, muchas veces las empresas familiares parten de un solo núcleo familiar. Esa persona, ese fundador, tiene, por decir algo, X número de hijos. Ese número de hijos tienen familias, y esa familia va creciendo, y ese crecimiento de esa familia, si es un negocio de alto impacto económico para la familia, definitivamente necesita crecer y desarrollarse. No solo por eso, sino por el deseo del fundador de trascender y entregar un legado a la familia que viene. Entonces, voy a hacer un repaso, o sea, la charla de hoy es cómo lograrlo. Ya la, en la charla pasada voy a hacer un repaso de qué vimos y qué vamos a hablar hoy. Tal vez alguien me mencionó la palabra, no sé, no recuerdo el nombre de la persona, o la persona que me lo mencionó, me dijo, hombre, nos va a dejar una hoja de ruta para el desarrollo sostenible, sin duda, ¿sí? Y esto, pues es obligatorio, parte de esa hoja de ruta es cómo crear un esquema de buen gobierno. Entonces, ¿qué conversamos el jueves pasado? Conversamos que estamos enfrentando un, un entorno empresarial, un entorno donde todos estamos expuestos a cambios muy rápidos, cambios exponenciales, y la mayoría de las veces y en todos los países, y en Colombia sin duda, el cambio del entorno es exponencial, pero el cambio de las empresas es lineal. Y eso puede llevar a irrupciones grandes. Mm, yo creo que el ejemplo es, sí, hubo una irrupción tecnológica en el tema del transporte público, específicamente de taxis. Entró una aplicación que pudo conectar a a unas personas que tenían un vehículo específico, un vehículo que lo querían poder poner al servicio del transporte de la gente. Eso irrumpió el mercado, generó gran reacción de los taxistas y las empresas de taxis, no solo en Colombia, en el mundo. Sin embargo, pues yo creo que hoy Uber subsiste, específicamente me refiero en Estados Unidos. Voy a hacer un claro ejemplo. Ese era un negocio en la ciudad de Nueva York donde el valor de un cupo para un taxi en Nueva York era de $500,000, de $500,000. Y creo que hoy en día, con la presencia de Uber, el costo de esa licencia para tener un taxi bajó por debajo de los $100,000. Entonces, esos son los cambios y las irrupciones que vienen para quedarse, que afectan nuestro negocio. Por lo tanto, nuestro negocio tiene que desarrollar un talento colectivo y una inteligencia colectiva que pueda tener una capacidad de estar innovando, y que pueda y que pueda tener la capacidad de poder hacer frente a todos estos cambios, desarrollar cambios ágiles y enfrentar unos nuevos entornos para competir.
vimos unos ejemplos donde no se planeó y no se definió un plan de sucesión, y vimos cómo esa empresa ha tenido unos resultados, tal vez, como les decía, esa empresa no únicamente tuvo la situación de que no definió un plan de sucesión, sino que adicionalmente el entorno le estaba cambiando a tal velocidad que se ha visto afectada. Otros ejemplos donde las familias sí trabajan y hay unas definiciones expresas, concretas, definidas, de cómo pueden acceder los miembros de la familia, y familias muy, muy grandes que podría decir hoy tienen 80 miembros de familia y todos pueden trabajar en esa empresa, pero hay unas condiciones específicas. Vimos otros ejemplos como empresas que han excluido totalmente o han definido que ningún miembro de familia puede trabajar en la compañía como parte de la administración, solo como parte de la junta directiva y en un número limitado. Esa junta directiva tiene un número específico de 9 miembros y de los cuales esos 9 miembros, 6 son externos y 3 solo son de la familia. Y en fin, llegamos a la conclusión de que tanto unos como otros han tenido éxito. Vimos otro ejemplo donde se definió buscar gente externa para que manejara la compañía. Luego el dueño retomó el liderazgo de la compañía, prácticamente ese talento externo que se había vinculado a la compañía se empezó a retirar y el dueño y fundador, al vincularse de nuevo, empezó a definir las cosas como él las había definido en el pasado, y eso tuvo y ha tenido unas consecuencias de deterioro para esa gran compañía latinoamericana. Entonces, como les decía, la fórmula, no hay una única fórmula, más si es necesario planear y liderar para crear redes de trabajo y para crear un trabajo en equipo y la capacidad que tiene que tener la empresa para aprender de manera continua y enfrentar estos ambientes y entornos de cambio. Vuelvo a plantearles que la pregunta que deben mantener en la cabeza: ¿qué legado quiero dejar yo como fundador y líder de la empresa? Entonces, iniciemos con el temario de hoy, para que definamos como unas recomendaciones de cómo deben abordar el tema. Y lo primero que quiero mencionar es que hay 4 elementos fundamentales en los negocios familiares. Uno es la familia, y yo me refiero a la familia como el legado, qué hay hoy y qué quiero dejar, quiénes somos. Esos miembros de familia tienen unas características, un comportamiento, han trabajado de manera ardua en desarrollar una empresa o su fundador, y qué legado quiero dejar, quiénes somos, y ese quiénes somos, cómo se va a reflejar en el mañana que cambió, en el pasado mañana que sigue cambiando, y cómo eso va a seguir desarrollándose. Y la familia va a seguir influyendo para que ese negocio prospere. Está la empresa y el negocio, que básicamente se refiere a qué hacemos. Y ese qué hacemos es cómo impacto yo todas llamémoslo la triple cuenta que comúnmente se menciona, o sea, cuál es el impacto económico que yo voy a tener sobre las partes interesadas, principalmente accionistas, todos los colaboradores y los clientes. ¿Qué impacto social voy a tener en todo el entorno y la comunidad y las comunidades a las cuales tengo influencia? ¿Y qué impacto voy a tener en el medio ambiente? Entonces, ¿qué hacemos? Es algo relacionado con la empresa o con el negocio. Luego hablamos del otro elemento clave, que es el gobierno. Y el gobierno lo puedo resumir como
cómo decidimos, cuáles son llamémoslo los chilenos utilizan un término que me gusta mucho y es el rayado de cancha. Entonces, cuando uno raya la cancha, pues uno juega dentro de esas condiciones y si la pelota cae dentro de la cancha es buena, pero si la pelota sale de la cancha, pues es una pelota mala y por lo tanto, si yo rayo la cancha, sabemos qué es lo aceptable, qué es lo acordado, qué es lo definido y cómo debemos funcionar para que todas las decisiones y la ejecución y el desarrollo de la compañía tenga un buen gobierno. Y la propiedad, por último, es qué poseemos, y yo creo que eso es básicamente, y cómo crecemos esa propiedad, cómo la desarrollamos y cómo la aumentamos y cómo impactamos a la familia de nuevo con todo ese crecimiento, esa prosperidad y ese desarrollo de la propiedad inicial que teníamos y la que vamos a tener hacia adelante. Con esos 4 elementos definidos, vamos a continuar y habíamos hablado de los 5 temas claves para la sostenibilidad, de los cuales hoy voy a tratar los 3 primeros y para el jueves entrante vamos a dejar el talento humano y el talento colectivo. Entonces, hablábamos y me preguntaban la semana pasada, ¿y cómo debemos iniciar esto? Y esto es tomar la decisión de tratar el tema de cómo hacer un relevo y mantener un relevo generacional en la compañía y la decisión de liderarlo. Cómo es importante la visión de largo plazo y los órganos de gobierno y esa hoja de ruta de cómo ir desarrollando esa capacidad para poder que exista ese relevo generacional permanente o esa actualización de la inteligencia colectiva. Entonces, el primer tema, yo creo que muchos nos preguntamos, ¿y cuál es el momento? Entonces, la ley colombiana dice, es que a los 62 años uno se jubila. Perfecto, yo creo que no necesariamente ni son los 62, ni son los 59, ni son los 68, ni son los 70. Es el momento en que el fundador, la persona y las personas que hacen parte del equipo decidan que no quieren ser parte de la empresa, no quieren estar en el día a día de la empresa y pueden contribuir de otra manera, no necesariamente se tienen que retirar del todo de la empresa. Aquellos fundadores y socios pueden ser parte de la junta directiva y se retiran y dan un paso al lado en el momento que consideren adecuado y que la empresa lo requiera. Esto se trata es de unir voluntades. Aquí no se trata de decir, hombre, es que yo pienso así y otro socio o un hijo de otra generación dice, es que yo pienso así. No, se trata de cómo yo vinculo a esas nuevas generaciones, a mis hijos, a mis hermanos o a mis papás también a continuar y a unir voluntades para poder mantener el negocio con una capacidad competitiva alta, con un desempeño superior y con una capacidad de generar empleo y de generar valor y riqueza para todos, tanto para los empleados como para los accionistas, como para la comunidad, al entregarle productos y servicios que definitivamente mejoran la calidad de vida a muchos y impactan todos esos clientes que atendemos. Entonces, elemento fundamental, ese trabajo en equipo. Yo creo que cuando yo me gradué de la universidad era muy común de que el presidente era el que lo sabía todo y era el que tomaba la última decisión. Hoy eso es imposible. Yo mencioné de una manera superficial que hoy con la velocidad que hay que tomar decisiones no puede existir
una persona, ese llanero solitario, ese gran, esa persona que todo lo sabe. Yo creo que aquí tiene que desarrollarse un conocimiento colectivo para poder enfrentar y poder tomar las mejores decisiones y poder desarrollar las compañías. Para eso también es muy importante tener un aprendizaje continuo. Y yo creo que no importa la edad, yo he decidido que espero aprender hasta el día o la hora de mi muerte, porque es la manera como de verdad yo me realizo personalmente. Creo que tengo que aprender de todo, todos los días hay cambios nuevos, todos los días trato de actualizarme y tratar y trabajo con mucha gente joven de la cual aprendo muchísimo. Cómo aproximan los jóvenes la forma de vida, cómo hoy qué es importante para ellos, qué era importante para mí. Definitivamente hay cosas distintas, hay aproximaciones distintas, hay formas de relacionarse distintas que hoy son, yo creo que maravillosas y que nos pueden enseñar muchísimo de toda una generación joven. Y viene una generación nueva, la generación X, que también trae nuevos formas de ver la vida, muy preocupados todos por el medio ambiente. De pronto para nosotros no era tan importante en ese entonces, pero todos los días yo por lo menos estoy pensando qué legado, qué país, qué mundo le voy a dejar a mis nietos y a los hijos de mis nietos. Y posiblemente estoy hablando de los hijos de mis nietos que no los voy a conocer, pero sí definitivamente pienso en que yo quiero dejarle algo, la capacidad de poder vivir de manera agradable en este planeta y ya que nos están poniendo a pensar otros en que los ciudadanos del mundo vamos a ser ciudadanos interplanetarios, pues definitivamente que eso sea de una manera sostenible y que podamos convivir y pasarla muy bien y disfrutar mucho la vida lo más que podamos. La agilidad es otro tema fundamental. Ya hoy, si yo no tomo decisiones rápido, otro las toma por mí. Las decisiones que yo no tome, las está tomando o un actor colombiano o un actor internacional y está irrumpiendo de manera fuerte y está definiendo nuevas formas de operar y trae productos al país y el mundo va a estar cada vez más interconectado. Por lo tanto, esa agilidad para actuar y para estar transformándonos y actualizándonos es fundamental. Un pensamiento empático, y digo yo en abundancia porque es algo que debemos tener, es cómo ponerme en los zapatos de todos los demás y cómo pensar, ponerme en los zapatos del cliente y cómo está evolucionando la forma como piensa el cliente, cómo está evolucionando la forma como piensan mis colaboradores, esas nuevas generaciones, y ponerme en los zapatos de ellos y definitivamente la imposición deja de ser un estilo y es un estilo obsoleto y definitivamente el acordar cosas con varias formas y poder construir de las diferentes formas de pensar es lo que nos va a llevar a permanecernos en la cresta de la ola. Y si eso es así, si estamos creando desde la diferencia y estamos construyendo desde la diferencia y estamos dispuestos a arriesgar y de pronto Doctor, tiene el micrófono apagado. Uy, no me he dado cuenta hasta dónde, en qué momento se apagó el micrófono. No, hace 20 segundos. No fue. Entonces, les decía que si
unimos voluntades, tenemos un desarrollo de un aprendizaje continuo colectivo, no individual, sino colectivo, y como empresa, como organización, y desarrollamos una capacidad de actuar ágil y de transformarnos de manera rápida y un pensamiento empático, pues vamos a tener la capacidad de innovar y vamos a tener la capacidad de capturar oportunidades. Oportunidades hay muchas, yo creo que dentro de esta situación pues para muchos, para todos nos habrá impactado distinto esta pandemia, pero para otros habrá generado oportunidades y todos estos cambios sin duda nos pueden dar buenas oportunidades. Entonces, entremos en el esquema de el largo plazo, el propósito, la visión. Eso es fundamental. El tener un propósito, una visión, cuál es el legado que voy a dejar, a dónde quiero llevar esta compañía que con mucho esfuerzo desarrollé, que trabajé, que me han acompañado muchos a crecer y que hoy la quiero llevar más allá, a de pronto a negocios que hoy no tengo, a capturar nuevas oportunidades, a crecerlas de manera orgánica o inorgánica. Inorgánica es comprando o incluyendo nuevos negocios. Y yo creo que eso es fundamental porque ese propósito debe estar y partir del fundador o de los fundadores y accionistas y debe ser co-construido con la administración y esa administración estaría alineada con los accionistas en ese gran propósito. Ese gran propósito, como lo define una universidad que se ha dedicado a analizar todo el esquema de cambios y de transformación exponencial, dice que estos propósitos deben tener un componente aspiracional muy grande y deben ser audaces, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a ver unos ejemplos. Deben causar transformaciones importantes a la industria, a la comunidad o al planeta. Y deben tener un claro por qué se hace el trabajo. Ese propósito es lo que cohesiona y vincula a personas de las nuevas generaciones, a personas de la misma generación nuestra, porque definitivamente hoy en día la gente está diciendo, hombre, yo quiero trabajar en algo que me guste. El que no, vuelvo y repito una frase, el que no hace lo que ama es un desocupado. Y finalmente, y eso sí que está marcado en las generaciones nuevas, donde yo quiero que mis propósitos personales sean afines a los propósitos de la empresa, que mis valores personales y lo que yo tengo dentro de mi comportamiento esencial sea afín al comportamiento de la empresa. Eso es lo que hace que la gente perdure y se comprometa de manera mucho más profunda con la empresa y no se debe comprometer como era antes con el presidente de la compañía o el gerente de la compañía o como lo queramos llamar, o fundador de la compañía, no se compromete con él, sino con el propósito. Y eso lo que hace es aglutinar todos los esfuerzos y los esfuerzos individuales, no por una persona, sino por un propósito. Y obviamente, como resultante, ese fundador se beneficia porque todos están en función de lograr ese propósito. Entonces, fundamental esa visión de largo plazo y aquí les traía algunos ejemplos de empresas y voy a iniciar por dos que posiblemente ustedes ya han oído mencionar en todos los medios de comunicación, que son dos compañías, se llama SpaceX y Tesla, que son del señor Elon Musk. Este señor Elon Musk, que es un sudafricano nacionalizado en Canadá y en Estados Unidos. Y hoy, pues SpaceX, el propósito es que los terrícolas podamos ser
ciudadanos interplanetarios. Entonces, este hombre ha desarrollado una empresa y vincula a los mejores ingenieros del mundo y a los mejores trabajadores del mundo, posiblemente no por un salario, sino por ese sueño de cómo llevar a la gente a que pueda ir a Marte, a que pueda ir a la Luna, a que podamos ser habitantes de otros planetas y que podamos intercambiar con otros planetas. Y ese es el sueño, esa es la visión de largo plazo y eso es lo que aglutina a este señor y lo viene logrando muy bien. Yo creo que el ejemplo claro es que este señor ha logrado lanzar cohetes ya que retornan y que se pueden ser reutilizables y un proyecto espacial de SpaceX, mientras él lanza cohetes y tripulados por aproximadamente 90-95 millones de dólares, la NASA le cuestan entre 280 y 320 millones de dólares. Entonces, ya inclusive hay un trabajo mancomunado de la NASA y de SpaceX para poder desarrollar todos estos proyectos interespaciales. Y la compañía Tesla dice, yo quiero ser la compañía que hace el transporte de una manera sostenible y se metió con los carros eléctricos y lo que hizo fue golpear a toda la industria mundial de automóviles, golpearla en el buen sentido de la palabra porque la estimuló. Sin embargo, hoy Tesla es la compañía más valorada del mundo de los automóviles, desplazando a Toyota. Y obviamente Toyota no se ha quedado atrás. Toyota ha tenido que salir a desarrollar vehículos eléctricos y híbridos, así como la Volkswagen, y todas las empresas están ya en eso, pero definitivamente este señor se metió de manera exclusiva con ese producto, con esa visión de que él tenía que convertir todo el transporte particular y vehicular en un transporte sostenible. Y vuelvo a insistir que eso es lo que lleva a, a las personas a vincularse. Voy a hablar de compañías colombianas como el Grupo de Seguridad Atlas. Ellos han evolucionado y dicen, hombre, yo ya no vendo seguridad y yo no vendo hora hombre. Yo lo que vendo son soluciones integrales. Yo quiero ser un jugador de clase mundial que es ejemplo porque da soluciones integrales de seguridad y que aseguran en ciertos aspectos aseguran la perdurabilidad de las empresas. Entonces, esa visión también, el Grupo Atlas tiene alrededor de 12.000 empleados y cada vez depende menos llamémoslo, de la venta de hora hombre, y eso no quiere decir que va a bajar o va a dejar de tener un número de empleados X porque lo va a cambiar por tecnología, sino que va a crecer su negocio de tal manera que todas estas personas pueden evolucionar y prestar un servicio de seguridad integral de la mano con Atlas y ellos quieren ser constructores de ese nuevo futuro y ser una empresa de clase mundial. En el caso de TIM va mucho más allá de la venta de alimentos. Yo creo que todos ustedes conocen a TIM. Vende aceites, vende grasas para la industria y para el consumidor final. Y una marca como Gourmet, que ustedes la deben conocer. Y TIM dice que definitivamente ellos se encargan de alimentar un mejor mañana. Y están encargados de analizar cómo es la evolución de la alimentación del ser humano, cómo está evolucionando el cuerpo humano y cómo ellos van desarrollando productos que definitivamente sean afines y que permitan que el ser humano tenga una buena alimentación y tenga un mañana saludable. ¿Sí? El Banco de Colombia, que también dejó de ser simplemente un banco y quiere generarle bienestar al mayor número de personas a través de ampliarles la posibilidad de desarrollar y de mejorar su calidad de vida a través de desarrollar sus negocios o de prestarle plata de manera personal. Y Google, finalmente, que dice que quiere organizar los datos del mundo, que quiere organizar la información del mundo. Entonces, son ejemplos de visiones de largo plazo que, como les decía, son
fundamentales y unen propósito, y unen no solo propósitos de socios, porque definitivamente el que no está de acuerdo con lo que tiene planteado la visión de largo plazo de Tesla, pues el día que salga Tesla, porque creo que no ha salido todavía a la bolsa, pues nadie le va a invertir en la bolsa. Él no ha querido sacar esa compañía a la bolsa y nadie le va a invertir porque no cree en ese propósito. Y el día de mañana que el grupo Atlas requiera y lo está requiriendo, vincular el mejor talento colombiano o internacional, pues definitivamente debe tener un propósito bueno para poder que alguien que está trabajando en una multinacional en la Ciudad de México, pues venga y esté interesado en trabajar en el grupo Atlas como presidente. Y efectivamente ellos ya tienen pensado y planeado un relevo de la presidencia que debe suceder en julio del año entrante y ya lo tienen planeado y organizado, y el presidente que hoy es socio ya se retira y le entregará la posta a un nuevo presidente. ¿De dónde saldrá? Pues puede salir de adentro, de personas que cumplan con los requisitos que se han definido para ese cargo, o definitivamente se buscará a alguien de afuera, y no importa que sea colombiano o sea, sino que tiene que ser la persona idónea para reemplazar a ese presidente. Entonces, con el tema de la visión, podemos pasar a los órganos de gobierno y vuelvo a insistir que esos órganos de gobierno deben unir voluntades. Entonces, y esos órganos de gobierno, ¿qué nos van, qué es lo que deben cumplir o en cómo nos deben ayudar? Nos deben ayudar a definitivamente generar ideas diversas, de disciplinas diversas, de formas de pensar diversas para poder desarrollar esa inteligencia colectiva. Y perdón que repito mucho, pero quiero dejar ese concepto muy bien instalado en sus mentes. Y esos órganos de gobierno van a definir cómo se dirige, cómo se controla y cómo se toman las decisiones en la familia, ¿sí? Y cómo la familia quiere que ese legado se desarrolle y continúe hacia adelante. Entonces, yo creo que es importante que la familia tenga claro qué es lo que quiere entregar, cuál es la visión que quiere entregar, qué es lo que quiere que alguien idóneo le administre y que ellos sigan participando y disfrutando de todos los beneficios que genera esa empresa, llámese económicos o de impacto social o de impacto en la familia que trabaja en ella, pero definitivamente es mucho más allá de hoy, de lo que tiene el presidente en la cabeza, de lo que tiene el fundador en la cabeza, sino que ya se vuelve una construcción colectiva de ese legado familiar. Definitivamente tienen que existir planes de largo plazo. Tenemos que pensar, no solo hoy los modelos de negocio van a tener que actualizarse cada 5, 7, 8 años máximo. Antes posiblemente no se actualizaban mucho. Hoy es requerido y cada vez puede ser más corto. Y definitivamente la empresa vincula a un equipo humano que va a no seguir instrucciones de alguien y a trabajar para alguien, sino a perseguir un propósito y la estrategia definida que se ha estructurado entre todos para poder lograr ese propósito definido. También hay que preguntarse qué talento requiere la empresa, porque las empresas evolucionan y van ampliando su espectro de negocio y su negocio evoluciona, por lo tanto cambia, y posiblemente si hoy tenemos una empresa de logística, mañana esa empresa de logística que si la tengo exclusivamente en temas terrestres, pues mañana vamos a tener que considerar que va a haber la última milla con drones, entonces cómo esa logística con drones la puedo desarrollar y qué competencias y qué tipo de gente debo vincular para poder enfrentar esos nuevos desarrollos que hoy va a exigir el entorno. Entre otras cosas, lo de drones no es ficticio. Yo creo que hoy Amazon está ya
analizando cómo entregar un paqueteo y entregar productos que piden a domicilio con drones. Lo está también analizando Google y creo que ya tienen licencias para operar y ya lo están haciendo. Entonces, eso es algo que debemos analizar de manera profunda y es cuál es el talento que requiere la compañía para lograr el propósito y que pueda ejecutar la estrategia y que esa estrategia incluye una propuesta de valor, esa propuesta de valor que ustedes, algunos la vieron en todo el esquema de la Cámara de Comercio de Empresas en Trayectoria Mega. Esa entrega de valor es aquello que yo voy a entregarle a mis clientes, que me va a diferenciar y que me va a hacer preferido por mis clientes. Entonces, eso requiere un equipo especial, requiere un equipo articulado y no quiere decir que el que hay no se pueda transformar, pero definitivamente eso requiere que los líderes y especialmente la cabeza de la compañía lidere procesos de transformación personales para que la compañía pueda articular esa nueva capacidad que tiene que desarrollar para ser, llamémoslo, para tener un desempeño por encima del resto de las empresas. Todo lo anterior genera un orgullo de pertenecer a ese equipo que gana, que logra las cosas. Yo pertenezco a este equipo que definitivamente se ha definido un propósito y tiene una ruta y ha definido una estrategia para llegar allá. Y yo quiero ser parte de ese equipo que logra definitivamente ese objetivo. Y ese objetivo pues va a ser infinito. En algún momento esa persona que se vincula dice, pues yo ya llegué el momento de que voy a entregar la posta porque o me quiero ir para otro lado o me quiero ir a hacer otra cosa o no me siento capaz y no me siento idóneo para poder desarrollar lo que esta compañía me está demandando, por lo tanto entrego la posta. Y todo lo anterior definitivamente debe incorporar el cómo yo estimulo el nexo personal entre los miembros de la familia. Y de eso vamos a hablar ahora un poco en detalle cuando hablemos de los órganos de gobierno ya específicos. Entonces, yo creo que es importante y tal vez en algunas charlas me lo mencionaban y en algunas consultorías que he hecho, es difícil que el padre vea a su hijo como un empleado y lo trate como un empleado. Y muchas veces lo sigue tratando como hijo y como hijo simplemente no ve que tenga las capacidades, simplemente es un hijo, ¿sí? Y lo quiere mucho, pero la empresa requiere que le ocupen posiciones claves y que esas posiciones claves tengan unas capacidades y es muy probable que el hijo las tenga y las pueda desarrollar, pero para poder lograr eso, ese padre tiene que dejar de ver al hijo en la empresa como hijo y lo tiene que ver como empleado. Y lo tiene que ver como empleado y lo tiene que, llamámoslo, liderar como empleado, tratar como empleado y ayudarle a que desarrolle las capacidades y que aprenda lo que sea necesario para que él sea un empleado exitoso y para que ocupe la posición adecuada. Entonces, muchas veces también el hijo llega a la empresa y ve a su padre como padre o madre como madre y no la ve como el líder de la empresa y entonces allí se distorsiona la relación. Muy, muy importante no mezclar esos roles. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones fundamentales? Y vamos a hablar de 6 recomendaciones. Aquí tengo 3 y ahora hablamos de las otras 3. ¿Sí? Perdón un segundo, yo tomo un poco de agua. Bueno, entonces, yo creo que es importante definir cuáles son los aspectos fundamentales y hacer acuerdos formales. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la filosofía de la familia? ¿Cuáles son los principios, los valores? ¿Cuál es la cultura que
que hoy caracteriza a la familia y debe caracterizar de alguna manera la empresa, ¿sí? Y dentro de esos aspectos fundamentales se deben definir reglas, límites, beneficios y deben ser formales. Si uno le pregunta a un abogado, y quiero que no se vaya a sentir ningún abogado, si hay alguno asistiendo aquí a la reunión, que yo voy a subestimar esa labor, pero los abogados quieren poner por escrito todo. Eso es un camino muy válido y existen los protocolos de familia. Y esos protocolos de familia tratan de cubrir de la A a la Z en todas las posibles aspectos que debe tener el buen relacionamiento de la familia para el desarrollo del negocio. Y ese es un camino válido. Y he visto empresas con protocolos de familia que, como no hay cohesión, los protocolos de familia no necesariamente se respetan. Entonces, yo creo que los acuerdos sobre lo fundamental son importantes y a veces con pocas reglas y con pocos acuerdos se logra mucho más que con un contrato o con un acuerdo de 20 páginas que contemple todo de la A a la Z. Yo personalmente soy amigo de pocas reglas, de decir, hombre, definitivamente el que no esté de acuerdo con el propósito no puede trabajar en la compañía. Entonces uno dice, ¿y cómo se cumple esa regla? Bueno, pues uno conoce a la persona o le hace las evaluaciones pertinentes para saber si es una persona idónea para eso. Y eso es un acuerdo suficiente para decir, el propósito está por encima de los miembros de familia. Es una regla general, estoy poniendo un ejemplo, pero hay esos dos caminos muy válidos, desde el meter un protocolo de familia con todo considerado, y para eso yo creo que hay abogados expertos muy buenos y muy efectivos en eso, donde definen todos los capítulos y todos los temas, el temario que debe tenerse, debe tener contenido ese protocolo de familia. Y la otra es que hayan unos pocos acuerdos y unas pocas reglas simples que cubran lo fundamental y que alineen, llamémoslo, el actuar de la familia y que vuelvan eso llamémoslo, un tema vinculante donde rápidamente se pueda decir, mire, esto sí y esto no, porque esto no lo cubren estas reglas específicas. Ambos caminos funcionan. Se deben tener unas reglas para la protección patrimonial, ¿sí? Reglas de protección, reglas de planificación y definitivamente un temazo de los temas tributarios, ¿sí? Entonces, yo creo que yo he visto muchos casos, voy a arrancar por el tercero. Muchas veces las empresas familiares arrancamos y subestimamos mucho el tema tributario, y un tema tributario mal manejado puede llevar a tener problemas severos en una compañía, y eso es importante abordarlo, es importante tenerlo. Yo creo que hoy la capacidad, llamémoslo, de los entes fiscales para poder tener información, cruzar información, hace que los temas tributarios sean de alta relevancia y de alto impacto para las compañías. No solo estoy hablando ni de evasión, sino que estoy hablando de cómo optimizarlos y cómo manejarlos para que las compañías puedan ser eficientes y puedan trascender en el tiempo y ser exitosas. Temas de protección, pues definitivamente, por ejemplo, ¿cuánto puede endeudar el presidente de la compañía? ¿Cuál es el monto de decisión en compra de activos que puede tener? Se puede tener un límite, se puede tener un rango, se puede
que de determinado rango para arriba se lleve a aprobación de una junta de familia o una junta directiva o un consejo asesor, si es que así se ha definido. Y la planificación es como definitivamente tiene que haber una planificación para todo el relevo generacional, no solo de la presidencia, sino de todos, de toda la compañía. Como digo yo, el relevo generacional es como mantenemos actualizado el conocimiento y la inteligencia colectiva. Y la planificación va desde eso, la planificación de cómo se construyen presupuestos, cómo se hace una planificación para los próximos 3 años, qué es lo que se tiene que hacer para la compra de maquinaria, equipos, inversiones, en fin. Yo creo que eso es importante desde el punto de vista de protección patrimonial. El tercer punto es importante definir espacios formales para fomentar la unidad de la familia. Uno dice, hombre, la compañía está administrada por un miembro de familia y está liderada por un miembro de familia y esa compañía tiene o una junta directiva o un consejo asesor o un comité que le ayuda, como lo quieran llamar, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, creo que en los próximos puntos. Pero por otro lado, debe haber un consejo de familia y un consejo de familia que también esté revisando como el propósito y tenga esa conexión con la administración. Y puede haber una asamblea general de familias. Si la familia ya tiene 40 socios, pues se hace una reunión anual, pero ese consejo de familia es el que, llamémoslo, mantiene activo el vínculo con la empresa, que está estimulando, está diciendo, mire, vamos para este lado, y esa, llamémoslo, asamblea de familia nombra unos representantes, y esos representantes se ocupan de tener ese nexo con la administración para transmitirle también su visión y ajustar con ellos visión y propósito hacia adelante e incluso estrategia. Se habla mucho de la junta directiva y yo incluí el consejo asesor y esa junta directiva debe tener gente independiente, sin duda. Generalmente las relaciones familiares son muy emotivas y los miembros independientes no tienen esa carga emocional. Por lo tanto, muchas veces juegan papeles muy importantes para dirimir conflictos. Es muy normal que haya un conflicto dentro de miembros de la familia, pero también puede ser muy útil que un independiente pueda dirimir y ayudar a que esos conflictos dejen de ser conflictos y se vuelvan una unión de esfuerzos para lograr propósitos. Entonces, esto se debe desarrollar en el tiempo. Yo no tengo que partir con una junta directiva de, yo no sé, 3 miembros. Puedo partir con uno. Puedo partir con un asesor que me ayude en las decisiones y que esa persona me actúe como un consejero y que actúe como un consejero a un equipo directivo y luego lo voy creciendo y puede que no sea formal inicialmente la junta directiva como lo define la ley, sino un consejo asesor donde ese consejo asesor tenga 1, 2 o 3 miembros y ese consejo asesor pueda compartir, con ese consejo asesor se pueda compartir los temas estratégicos de la compañía. Y tal vez los temas fundamentales son sucesión, todo el tema de relevo generacional, sucesión, planes de sucesión, talento humano. Esa es la función más importante de un ente externo que debe ayudar a la administración. Segundo tema fundamental, la estrategia. ¿Cómo hacemos y cómo vamos a cumplir un propósito y definir una estrategia para yo poderme diferenciar del resto de competidores y con esa estrategia yo voy a tener un desempeño superior al resto de mis competidores? Entonces, yo creo que eso, yo no le voy a decir la fórmula para X compañía es ya montar una junta directiva a todos independientes, no, puede haber una mezcla. Esa junta directiva puede ser
2 miembros independientes o un miembro independiente y 2 de la familia. Lo importante es que ese verdaderamente sea independiente y no esté condicionado a un miembro de familia y tenga la libertad de opinar y de decir cosas que no está de acuerdo con uno u otro miembro de la familia y con la persona que está liderando, el presidente de la compañía o el gerente de la compañía. Entonces, ese es el valor de esa independencia, de que no existe, primero, el cargo emocional de ser parte de la familia y segundo, que tenga la capacidad, no para irrespetar de ninguna manera, pero sí para poder, desde la divergencia, construir y decir, no estoy de acuerdo con esto, yo creo que debemos ir por aquí, debemos hacer esto, o consideremos estos otros aspectos, ustedes tienen una buena idea, consideremos estos riesgos, y esa es otra función fundamental y es la evaluación de los riesgos. Entonces le acabo de decir las 3 funciones fundamentales: el talento, la gente, el relevo generacional, la estrategia y los riesgos. Y obviamente hay un cuarto elemento fundamental que debe considerarse en ese foro y es el cumplimiento de objetivos. ¿Cómo está la situación financiera? Pero ojalá que en esas reuniones se hable el 20% de historia y el 80% futuro, para poder que no se concentren en revisarnos balances y en revisar la información financiera, sino que cómo seguimos construyendo y cómo vamos a desarrollar esa capacidad para tener un futuro exitoso. También deben definirse políticas de qué talento humano requiere la empresa y bajo qué condiciones se vincula una persona de la familia. No pensar en que yo tengo a mi hijo favorito y entonces yo llevo a mi hijo favorito y con el que mejor me la voy, pero posiblemente ese hijo favorito es espectacular, pero no necesariamente es el que tiene las capacidades y las características y las competencias que requiere el cargo. Por lo tanto, es bueno definir esas políticas de vinculación. Y definitivamente voy a decir algo muy duro, uno no puede contratar a alguien que no pueda despedir. No, eso no puede pasar. No puede pasar porque eso pone en aprietos a la administración de la compañía. Finalmente, tiene que haber un plan de transición, no solo para el presidente, sino para todas las posiciones claves. Y uno tiene que pensar en eso y en cómo se desarrolla la gente. Ese posiblemente les voy a dar más tips el jueves entrante, cuando hablemos ya del talento. Pero como decía una actriz muy importante internacional, decía, para que la leyenda viva hay que retirarse en la cima de la fama. Entonces, no esperar y como algunos ejemplos que les di, yo creo que el ejemplo del fundador, presidente y mayor accionista de Cencosud, pues definitivamente lo retiró su enfermedad a sus 85 años y no se retiró cuando era un tipo absolutamente exitoso y que tenía un patrimonio bastante grande de 10.5 billones de dólares y hoy, por no haberse retirado a tiempo, posiblemente eso ha impactado y hoy es un hombre al cierre del 20, como les conté, de 3.1 billones de dólares. No quiere decir que sea pobre, pero definitivamente hubo una destrucción de valor muy importante en un proceso de 10 años. Entonces, esas son las 6 recomendaciones claves para poder que haya que la compañía mantenga actualizado su inteligencia colectiva. Los órganos de gobierno son de 2 tipos, los órganos de la familia y los órganos de la empresa. Los de la familia, como les decía, debe ser una empresa, una asamblea de familia donde están todos, posiblemente si es una empresa pequeña y la familia es la única dueña y son 8 miembros de esa familia, pues haya una asamblea de la familia, pero puede haber 2 representantes de esa familia que hacen parte del consejo y que trabajan mucho más en llave con el gobierno de la empresa.
y esos dos representantes tienen unas reuniones más frecuentes, están empapados del propósito, están empapados de la estrategia, están empapados de los resultados de la compañía y se reúnen de una manera periódica. La asamblea de familia puede tener una reunión una vez al año y ahí se le rinde un informe a todos los miembros. Como puede existir familias que ya sean de 50, 60 personas, pues definitivamente se vuelve más imperioso separar estos dos órganos de gobierno de la familia. Por el lado de la empresa está la Asamblea General de Accionistas, ¿sí? Y la representa una persona, accionistas pueden ser 3 familias y entonces hay un representante de cada una de las familias y va a la Asamblea General de Accionistas. Hay una junta directiva o un consejo asesor que ya les mencioné y está la administración. La administración, como lo dije, puede tener miembros de la familia, como puede que una familia decida, yo me voy a retirar, yo Jaime Sabaski, y ya no quiero que ninguno de mis hijos ni ningún miembro de mi familia haga parte de la administración y hago ese acuerdo y lo acuerdo con mis hijos y los convenzo de que eso es lo conveniente y ese acuerdo porque hay un gran propósito y porque hay unas razones, unos acuerdos sobre lo fundamental y ellos van a respetar esos acuerdos y esa es la definición que hay. Como también que también puedan ser parte de la administración y como les decía, debe haber unas reglas para la protección del patrimonio, de cómo se vinculan las personas, en fin, los 6 puntos que les expresé en el pasado. Entonces, ya para terminar, porque estuve leyendo algunos consejos que hace Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del planeta hoy en día, y dice que a los sucesores hay que explicarles que el éxito requiere tiempo, disciplina y paciencia. Y es tal vez una frase de él dice, alguien está sentado en la sombra el día de hoy porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que estos son temas que los da un hombre ya de larga experiencia, un hombre muy experto, un hombre muy exitoso en la vida, y dice, hombre, tardar 20 años en construir una reputación, tardas 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla. Es importante decirle a las nuevas generaciones y a quienes nos van a suceder que hay una cantidad de cosas grandes que toman tiempo y que hay que cuidarlas mucho. Bueno, con esto termino el día de hoy y quiero entrar al tema de preguntas. Lo voy a dejar aquí con estas reflexiones. Preguntas, quién quiere participar, abrir un poco la posibilidad, como lo hicimos la vez pasada, de que tengamos un tiempo para poder aclarar dudas o para poder hacer comentarios que consideren pertinentes. Gracias, doctor. Invitamos a todos los asistentes a que nos hagan sus preguntas a través del chat, las estaremos leyendo, o también los que prefieran, ya están habilitados los micrófonos, nos pueden levantar la mano aquí en Zoom y nosotros les damos la palabra. Muchas gracias. Yo creo que el jueves pasado tuvimos una charla bien interesante. Quiero estimularlos a todos a participar. Podemos ir sobre temas tratados. Ok, Diego, adelante. No sé si tiene el micrófono habilitado. Sí, muy buenas noches. Ya creo que sí me oyen. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la charla, muy, muy interesante. Son temas que muchas veces no son fáciles de abordar al momento de hacer esas transiciones, pero sí son muy necesarios. Como mi consulta o pues mi comentario va hacia el tema de muchas veces pues de primerazo como no hay un interés de todos
como los sucesores en asumir la empresa, digamos, en dado caso que hayan varios hijos o, bueno, herederos, sino que solo uno. Entonces, va como esa necesidad de dejar claro a futuro cuando de pronto diga, bueno, sí me interesa, ahora sí quiero agarrar el control, después de unos años cuando ya antes no lo quería, después de que ya se realizó una asociación hacia otra persona. No sé, eso como que quede claro ese tema de que desde el principio como si se renunció en un momento, después ya se quiera, o no sé si me hago entender, no sé si me Creo explico. que le entiendo y es muy buena pregunta porque además es muy de la vida diaria, ¿sí? Yo creo que esos son los acuerdos que hay que hacer, ¿sí? Cuando se decide un camino y es que, a ver, no solo, tal vez me devuelvo un poco, Diego, y voy a decir, no solo es el interés de yo participar, si tengo interés, es que yo tenga las capacidades y yo tenga la experiencia y yo me he formado para ocupar esa posición. Porque el hecho de que yo me llame Jaime Sabaski y sea hijo del dueño, no me habilita a mí, después de 40 años de estar por fuera, y de no haber tenido nada en la compañía, a aterrizar en la compañía y a ocupar el liderazgo de la compañía. Salvo que por fuera yo me haya preparado para eso y yo haya tenido conexión permanente a través de, llamémoslo, del consejo asesor o de la junta directiva de la empresa. De lo contrario, yo debería llegar a la compañía, si es mi interés, no por ser hijo, sino porque tengo el interés, quiero, soy afín al propósito, quiero liderar el propósito y estoy dispuesto a construir la experiencia dentro de la compañía y a escalar las posiciones que debo ocupar. Y el caso que usted plantea, Diego, me dice, no, pero ¿qué pasa si decidimos que nadie estaba interesado? ¿No? Vamos a quitar la palabra no hay interés, sino que decidimos entre todos que lo mejor es nombrar un externo y que no haya ninguno de los hijos dentro de la familia y que todos los hijos trabajen por fuera. ¿Sí? Eso también a veces tiene sus ventajas, ¿no? Cada uno busca llamémoslo, desarrolla su capacidad económica y su capacidad de trabajo por fuera, por lo tanto no depende de la compañía. Eso no quiere decir que no puedan seguir apegados y pendientes y contribuyendo al futuro de la compañía. Pero eso conlleva a que se nombra a alguien externo y ese cambio de regla de juego puede suceder, pero posiblemente si se asume una persona que no tiene la capacidad o que viene, como fue el caso del señor Polman, que él volvió a operar la compañía después de estar casi 10 años por fuera y lo volvió a hacer como él creía que se hacía y ya cambió totalmente la cultura, por lo tanto empezó a impactar la compañía de una manera negativa. Entonces, yo creo que es importante esos acuerdos y si se quieren cambiar, es bueno volver a la familia a decir por qué se deben cambiar y cuáles son los requisitos para que la persona que está interesada, que es el caso que pusiste, pueda cumplir y cómo debe entrar la compañía. Perfecto, sí, sí, eso es claro. Y bueno, y quería también resaltar el tema del consejo asesor, que me parece que es como una figura muy interesante, muy, muy importante y creo que será como de aplicación en la empresa de nuestra familia, porque sí, de la forma que se planteó, me gusta mucho y sí le genera mucho valor a la compañía. Entonces, muchas gracias por la charla y por las ideas. Diego, quiero ampliarte el consejo asesor. Yo creo que no todo el mundo está preparado para una junta directiva ni para poder sacarle jugo a no. Entonces pueden empezar con el consejo asesor entendiendo cómo funciona una junta directiva. Es importante que quien nombren en la junta directiva no sea una persona que no tenga la capacidad de opinar en contrario y de construir sobre la diferencia. Es tal vez el requisito más importante y que ojalá tenga una buena experiencia.
yo creo que estos consejos asesores o juntas directivas pasaron de tener notablato, de tener gente notable, a tener que tener gente que de verdad aporta y genera valor a la compañía. Sí, señor, muy claro, y es cierto. ¿Alguien más? Gracias, Diego. Seguro Gracias, que sí. Víctor. En el chat tenemos unas preguntas. Ruth Barragán dice, buenas noches. Gracias por la información. Me inquieta saber cómo compaginar la tradicional manera de manejar la empresa que siempre ha generado éxito ante la incursión de jóvenes e ideas innovadoras que no proyectan generar el mismo éxito y no parecer imponer o continuar con modelos antiguos. Uy, esa está complicada porque partimos de dos realidades que yo estoy entendiendo en la pregunta. Una, que lo que yo he hecho va a seguir siendo exitoso hacia adelante. Y esa es una afirmación fuerte, ¿sí? Y siendo que yo tal vez la quiero contrastar con algo, y es que hay una realidad, y es que afuera están pasando una cantidad de cambios importantísimos. Entonces, yo tiendo a dudar de que esa afirmación sea del todo veraz, o no veraz, sino del todo válida, porque definitivamente el cambio del entorno hace que yo tenga que cambiar. Entonces, más bien es definitivamente, y lo otro es, no sé si entendí bien la afirmación y la pregunta, pero una persona que ha administrado bien y que conoce bien el negocio, en la actualidad, hoy va a atender, y dependiendo de la envergadura y el tamaño del negocio, y si el tamaño y si el negocio va creciendo, va a tender a que no tenga la capacidad de solito manejar la compañía. Va a requerir de construcción colectiva y de distintas experiencias y de distintos talentos para crecer en este mundo complejo que hay hoy. Entonces, no sé si contesté, pero quisiera que me dijera si le contesté la pregunta y si entendí bien las afirmaciones que hizo para hacer la pregunta. Bueno, Ruth dice que sí se contestó a la pregunta. Ok. Invitamos a todos nuestros empresarios y comerciantes que están haciendo sus preguntas a través del chat o que nos levantan la mano, que también nos digan, por favor, de qué empresa nos están acompañando para contextualizar un poco. Bueno, seguimos con las preguntas. Yanis Ballesteros pregunta, buenas noches para todos. Me gustaría traer en consideración la novela, no, espero que me estoy saltando a alguien antes, qué pena. Me salté a Sandra Pérez. Sandra Pérez pregunta, ¿existe algún procedimiento o un paso a paso para poder iniciar el establecimiento de estos acuerdos dentro de la compañía? Yo creo que sí. Sí existen. Y hay compañías especializadas en ese paso a paso. Como yo decía, el primer paso es que alguien lo tiene que liderar y poner el tema sobre la mesa. Y estar dispuesto a discutir con el resto de miembros de familia que son y van a ser accionistas. Posiblemente algunos ya lo son, otros no lo son, otros van a ser accionistas futuros. Y yo lo que tengo que tener claro como líder o como fundador es que mi vida no la tengo garantizada. Yo puedo desaparecer mañana. Que eso no me coja de imprevisto. Entonces, lo primero es poner ese tema sobre la mesa y sentarme con las personas que me tengo que sentar, llámese hijos, llámese hermanos o llámese otros socios, a tratar el tema y ver en esos 6 puntos que yo les di, que son las recomendaciones, uno por uno, irlo chuleando y decir, hagamos un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces, hagamos unas reglas para la protección patrimonial. Definamos los espacios formales para fomentar la unidad de la familia. Y continúo con los otros 2 temas, con los otros 3 temas, que son, conformemos un consejo, unos órganos de gobierno, que son los órganos de la familia, los órganos de la empresa,
las políticas de vinculación laboral para la compañía y definamos un plan de transición. Yo creo que son los 6 elementos claves que hay que tener. Que haya un paso a paso para eso, posiblemente se puede construir, pero yo creo que estos 6 elementos les ayudan muchísimo. Leonardo Gil pregunta, Jaime, ¿cómo uno blinda con un relevo generacional en temas que afecten los principios de la empresa y los recursos? ¿Caso que lo podría ser el producto de familia? Uy, me repite la pregunta, que creo que la última parte la quiero entender muy bien. Ok, dice Leonardo Gil. Jaime, ¿cómo uno blinda con un relevo generacional en temas que afecten los principios de la empresa y los recursos? ¿Caso que lo podría ser el protocolo de familia? Yo creo que uno a ver, uno no blinda nada, pero la palabra me gusta. Llamémoslo, esa es una aspiración, blindar las cosas, ¿sí? Entonces uno blinda un legado familiar que tiene unos valores y lo blinda definiendo unos valores que requiere la compañía. Y de qué manera uno debe contratar la gente. Yo creo que algún día les dije en la charla pasada, uno se pasa la vida contratando a la gente por lo que sabe y la vota por lo que es. Y eso es un error grave. Entonces, si uno define los valores, unos valores que requiere tener la compañía, que requiere tener el talento humano que hace parte de la compañía para poder construir ese talento colectivo. Esos valores, si yo empiezo a contratar por valores más que por lo que sabe, yo pienso que yo de alguna manera minimizo la probabilidad de que ese legado cambie de rumbo, sobre todo en aspectos críticos como son los valores y el legado que se quiere dejar. ¿Sí te contesté? Y no sé, Leonardo, si nos puede escribir a través del chat si quedó resuelta la pregunta o si abre su micrófono. Hoy hay compañías, ejemplo, en el mundo que ya contratan y despiden por afinidad de valores. Y puede ser el mejor ingeniero de MIT que si no tiene el comportamiento y los valores adecuados, resulta o no vinculado o botado de la compañía. ¿Sí? Dice Leonardo que sí, pero si de pronto una decisión de vender acciones de uno de los accionistas que lo restrinja en temas así. Yo creo que ahí sí eso requiere un protocolo de accionistas, un acuerdo de accionistas y bajo qué condiciones y si va a vender, quién tiene la primera opción de comprar. No, sin duda, eso sí debe haber un protocolo de accionistas, un acuerdo de accionistas. Se llama más que protocolo, se llama acuerdo de accionistas. Y cómo se cambia la propiedad de la compañía y bajo qué procedimientos se debe cumplir. Y yo creo que en eso hay firmas de abogados muy expertas en eso. Janice Ballesteros, ella nos hace 2 preguntas, las vamos a leer de una vez. Una es un ejemplo, dice, buenas noches para todos. Me gustaría traer en consideración la novela Betty la Fea. Lo que pasó Ecomoda, pues Armando Mendoza revela a su padre en un cargo que desconoce. Para que sucediera eso, la compañía debió pasar por un proceso de consecución de experiencia y formación. Esa es su primera pregunta. Y nos hace más adelante otra pregunta que dice, ¿cómo revisar no solo los planes de la empresa hacia adentro, sino el entorno total, el crecimiento de la economía y del sector económico para evitar fijar metas irreales e imposibles, contratación de personal inadecuado y sacrificar calidad para reducir costos? Sí, ahí hay muchos temas muy importantes. Yo creo que primero voy a arrancar por el final. El reducir costos. A ver, los costos son como las uñas, hay que estárselos cortando porque siempre crecen. Y yo creo que esa es una actividad, pero los costos, la reducción de costos no genera una salud económica de la compañía, no necesariamente, ¿no?
y cuando uno recorta gente, puede llegar a temas como cortar músculo. Y si corta músculo, corta capacidad de operación de la empresa. Entonces, eso tiende a ser peligroso. También quiero compartirles que cuando uno protege a la gente sale con muy buenas ideas, la gente se siente tranquila y colabora en cómo salir adelante ante dificultades. El modo protección de la gente, cuando la gente está asustada y está solo por cuidar su puesto, no generalmente produce innovación, no produce colaboración y no se protege el uno al otro. Está en modo individual y está dispuesto al codo limpio para salvarse. Yo creo que yo tengo un ejemplo y es Avianca. Avianca, el señor Efromovich contrató a un presidente después de que salió Fabio Villegas y, y Hernán Rincón, perdón, no me acuerdo si es Hernán, ese es el nombre del papá o del hijo. Bueno, el señor Rincón, presidente de la compañía, decidió con el señor Efromovich hacer una negociación con los pilotos. Negociación que era válida, ¿sí? Porque de pronto los pilotos había que renegociarles su contrato. Pero no solo contentos con haber logrado la negociación, hicieron el tema mediático y afectaron mucho la imagen de muchos pilotos. Y no solo contentos con esto, sino que votaron a muchos pilotos después de haber logrado el acuerdo. Eso hizo que toda la compañía, todos los empleados de la compañía entraran en modo protección. Y en aviación hay un término que se utiliza mucho y es modo reglamento. Entonces, yo solo cumplo el reglamento, ¿sí? Entonces, señor, yo quiero irme en un vuelo antes. Ah, no, usted no puede porque usted solo tiene reserva para el vuelo siguiente. Pero el vuelo va con cupo. Ah, no importa. El reglamento dice eso. Entonces, la gente solo cumple el reglamento. De esa manera se atropellan los clientes. La gente solo se protege y deja de producir innovación específica que uno necesita en los momentos más críticos y deja de producir cohesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos procesos de recorte de gente. No quiero decir que en un momento dado es necesario, sí, sin duda, pero hay que tener mucho cuidado. La gente produce resultados. El EBITDA no produce resultados. El EBITDA es una resultante o la utilidad neta es una resultante. La gente sí produce resultados. Si yo protejo a la gente, ella me va a llevar a resultados. Perdón, quisiera que me repitiera la primera parte de la pregunta. Lo de Betty la Fea, sin duda. Yo creo que la persona que va a reemplazar cualquier posición en la empresa tiene que tener las capacidades y tiene que tener las competencias. Es que el hecho de que yo sea el hijo preferido de mi padre o el más bonito o el más simpático no quiere decir que yo tenga las capacidades para manejar una compañía y liderarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante definir cuáles son las condiciones para poder contratar a una persona, cuáles son los valores que requiere la compañía y si esa persona no solo es afín al propósito definido, sino a los valores y tienen las capacidades y la experiencia requerida. Creo que sí. No sé si se me quedó algún punto por responder. Yanis, no sé si nos puede comentar si se resolvieron todas las dudas. Si quieres, sigamos a la siguiente y nos comentará si le queda alguna duda. Bueno, nos acabo de responder, ella dice, para que sucediera eso, la compañía debió pasar por un proceso de consecución de experiencia y formación. ¿Cómo lo hace? ¿Para que sucediera qué? Creo que se refiere al caso del ejemplo de la novela de Betty la Fea. O sea, lo primero es, ¿qué queremos hacer de una compañía específica? Yo puedo tener una compañía hoy. ¿A dónde la quiero llevar? La quiero llevar a ampliar su rango, la quiero llevar a dejar de ser una compañía regional
llamémoslo, que cubre una sola área, a multiáreas, a una compañía nacional, a una compañía translatina. La quiero llevar a que no solo tenga el negocio de, llamémoslo, de producción de leche, sino que lleve a producción de alimentos con productos lácteos, y ir más allá, y quiero combinar ahora con otro tipo de alimentos. Entonces, dependiendo de eso, uno define qué necesita la compañía. Dependiendo de a dónde quiero llegar y cuál es la estrategia, defino qué tipo de personas requiero y defino un perfil para ese tipo de personas y defino qué características debe cumplir. Y yo creo que debe haber un proceso de selección que la persona se gane el puesto porque cumple esos requisitos y no porque se llama Jaime Sabaski. Bueno, continuamos con Pilar Castro. Ella dice, Jaime, hay sociedades de familia donde se tienen varios activos. Entre estos hay una empresa clave. ¿Se puede seguir con la cabeza que siga manejando la sociedad y que se nombre o se haga el relevo generacional, pero en la empresa clave? Mi empresa se llama Care y Asociados y la empresa es Hotel Termales El Batán. A ver, no sé si entiendo bien la pregunta. O sea, hay una empresa clave que tiene todos los activos. Entonces, por proteger los activos, decidimos que es empresa clave, no sé si entendí bien, y otra que desarrolla un negocio. Entonces, pues yo creo que más que empresa clave podemos decir, hombre, los activos son, hay que cuidarlos, si entendí bien, y no se pueden ni vender, ni enajenar, ni poner en garantía. Hay que desarrollar el negocio y ese negocio, si alguno de los activos presta si entendí bien, un servicio hotelero, pues simplemente la persona que está nombrando administra el negocio que utiliza esos activos, pero él no puede disponer de los activos. ¿Sí entendí bien? Y yo creo que eso es fácil, eso es definitivamente, señor gerente, ya sea de familia o no, usted no puede disponer de los activos, usted puede administrar el negocio dentro de los activos. Y para poder definir si quiere cambiar o vender o dar en garantía alguno de esos activos, tiene que pedir permiso a este ente de gobierno. Gracias, doctor. Bueno, entonces continuamos con las preguntas. Creo que hay unas personas que tienen levantada la mano aquí en Zoom. Gustavo Gil, buenas noches, le damos la palabra. Sí, buenas noches. Miren, pues primero que todo, Jaime, tengo dos preguntas. La primera que todo, durante las charlas hemos hablado mucho sobre el tema de cuándo debe pasar a la siguiente generación la empresa, pero me gustaría también saber en qué momento es de pronto adecuado que el primer fundador o el creador de la compañía también tome la decisión propia de dar un paso a la derecha, porque muchas veces vemos los casos de que las personas que hacen esta constitución de la compañía no quieren dar ese paso y de pronto no dan ese espacio para la segunda generación, sino de pronto o hasta que ya están muy viejos o de pronto ya se tomó la segunda generación es por un tema de muerte. Y segundo, me gustaría saber también cuando hay de pronto una cantidad elevada de sucesores, por llamarlos de cierta forma, se genera una competencia, pues por de pronto ocupar ese lugar de liderazgo. ¿Qué hacer para que esta competencia no se vuelva una competencia insana que genere una ruptura familiar? A ver, Gustavo, ese es un tema bien importante. Primero que todo, ¿cuándo se debe dar la sucesión? Yo creo que no existe una fórmula mágica. No son ni los 62, ni los 59, ni los 68, pero sí algunas compañías han definido, por ejemplo, en Nutresa, en el grupo Nutresa, creo que ningún ejecutivo puede pasar de 65 años. Y a los 65 años debe dejar de estar en la línea y puede pasar, si cumple las características, a ser miembro de la junta directiva o de un consejo asesor. Ese tipo de reglas se pueden definir, pero
primero que todo se necesita la voluntad del dueño y del fundador. Y eso es fundamental. Para eso, ¿qué recomiendo? Pues unas conversaciones abiertas con ese fundador a decirle, bueno, ¿cuándo? Porque además lo otro es que no porque sus capacidades se extingan, sino porque, primero que todo, no tiene la vida comprada y no sabe hasta cuándo va a estar. Y cuando hay esos cambios inesperados, como sucedió en la 14, en el ejemplo que les di la semana pasada, ese vacío que se genera sin un plan de sucesión concreta puede generar muchos problemas. Y yo creo que parte de eso se dio en la 14 y fue parte de la situación que hoy está viviendo la 14, que ya entró en enero del 20 en ley de protección. Entonces, y yo creo que ustedes vieron las cifras. Entonces, es muy inconveniente no tener un plan. Segundo, hay que hablar con el fundador y convencerlo de que se requiere un plan porque él no tiene la vida comprada y él no sabe en qué momento no pueda desaparecer o pueda tener una incapacidad que ponga en aprietos la compañía. Pero tal vez el tema por donde se aborda es, ¿usted quiere que la compañía lo trascienda? Si quiere que la compañía lo trascienda, tiene que haber un plan de sucesión. Ese es el primer punto, ¿sí? ¿Y en qué momento? Pues, a ver, si yo ya tengo 65 y es algo que hemos acordado, pues yo me hago a un lado y definitivamente tiene que haber alguien que yo he venido formando para poder que me reemplace o que ha venido formando la compañía y yo he colaborado para su formación. El segundo tema es quiénes pueden suceder. Entonces, definitivamente ahí están las condiciones de cómo las personas pueden ocupar un cargo, qué requisitos tienen y qué requisitos deben cumplir. Y yo creo que esos son los acuerdos que hay que conversar entre las familias. No solo cuando es unifamiliar y sin duda cuando es multifamiliar una empresa. Y esos son acuerdos críticos que hay que hacer. Luego de los ejemplos de desaparición forzada de un líder, de un fundador y no tener un plan, generalmente muestran consecuencias que no son buenas. Ok, muchas gracias. Con gusto, Gustavo. Le damos la palabra ahora a Germán Mesa Preciado. Germán, buenas noches. Buenas noches a todos. Creo que ustedes tienen un producto de PESLAC en su mesa y en su nevera. Entonces, agradecido con cada uno de ustedes por tener el mejor producto de lácteos en su mesa. Quiero hacer dos consideraciones y son las siguientes. Normalmente todas las familiaempresas van creciendo en el tiempo. Es decir, los fundadores iniciaron la empresa, pero tuvieron que, a raíz de que fueron creciendo, fueron entrando más familia. Pues quienes están ayudando o ayudaron en su momento a hacerla crecer. Primer tema, primera pregunta. Desde el tema formal y legal, ¿quién debería tener más derechos? ¿Los hijos de los fundadores de la idea o los hijos de quienes en el transcurrir del negocio la hicieron crecer? Segunda pregunta. ¿Cómo hacer para enamorar a la segunda generación del negocio familiar? Germán, muchas gracias y tengo muchos deseos de conocer su planta. En algún momento lo haré. A ver, yo creo que el primer punto es cuál debe tener un fundador y una familia fundadora y tienen unas acciones, ¿sí? Y viene otra y aporta un capital para poder desarrollar el negocio y eso genera una composición accionaria. Y
Hay casos en que se divide específicamente por aportes, cuánto vale lo que yo tengo hoy, cuánto aportó usted y si quedamos en qué condiciones. Yo quedé con el 60, que yo era el fundador, y usted quedó con el 40, pues definitivamente yo creo que ahí claramente da una distribución de la propiedad, ¿Quién tiene más derecho a participar en la compañía y a trabajar en la compañía? Yo creo que aquel que tenga las capacidades para trabajar en esa nueva compañía, que tiene una nueva dimensión y que tiene un nuevo llamémoslo, propósito. Entonces, y eso se puede establecer, hombre, los hijos de la familia fundadora más los que invirtieron un dinero para poder desarrollar el negocio, ¿cómo pueden participar? Y eso es, yo creo que los requisitos se definen en qué necesita la compañía de ese talento humano que se vincule para poder desarrollar un talento colectivo. Yo insisto mucho en el talento colectivo. Los Messis no pueden jugar solos y mucho menos en una empresa. Los Messis no dan resultados. Los Messis se envejecen también y pierden capacidades. Entonces, definitivamente, en un ejemplo como es el deporte, también es aplicable con más impacto sobre una empresa porque el juego de la empresa es infinito. ¿Sí? Entonces, también existen acuerdos de accionistas de cómo son los votos preferenciales. Entonces, una persona puede poner un capital, pero puede no tener ni voz ni voto o puede tener una capacidad de voto inferior a lo que representan sus acciones. Y los originales conservan, y eso es acordable desde el punto de vista legal, en un acuerdo de accionistas. Gracias, Jaime, muy amable. Con mucho gusto, Germán. Gracias, doctor. Seguimos con las preguntas en el chat. Dice Nicolás Fajardo. Buenas noches. En el caso de familia, hay 3 empresas en este momento y hemos estado trabajando los últimos 3 años para que entre las 3 empresas podamos incluir procesos de transformación que beneficien a las 3 por igual, pero sin, bueno, dice DUF, no sé si se lea DAF, pero DUF, T-U-E-F, y pone entre asteriscos. Sin duda, quisiera saber qué es recomendable para una futura sucesión de las 3 empresas. Pero no entendí muy bien. ¿Son 3 empresas que se unen y se vuelven una sola? Nicolás, no sé si puede prender su micrófono y nos aclara la pregunta o escribirnos aquí a través del chat. Como quiera, Nicolás, pero si me aclara, me ayuda. Muy buenas noches para todos. Buenas Muchas noches. gracias por esta oportunidad. Pues es un curso bastante interesante y es un tema que a menudo no es fácil de hablar, pero es necesario, ¿no? Sí, de acuerdo. En la familia hay en este momento 3 empresas y las 3 se dedican a 3 cosas totalmente diferentes. Digamos, tenemos una que es el tema de transformación de madera para hacer muebles rústicos y tema de infraestructura de todo a base de madera. Otra que se dedica al tema de transformación de cuero para hacer calzado, bolsos y accesorios. Y otra que se dedica al tema de transformación de la materia prima del café. Y tenemos pues en este momento algunos puntos de venta en el departamento de Boyacá, como tiendas especializadas en café. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Esas 3 empresas La pregunta es, pertenecen a una sola familia? Exactamente, las 3 empresas pertenecen a una sola familia en la cual yo hago parte de los hijos. Somos 3 hijos, yo soy el mayor y pues el que más está interesado en organizarla a un futuro, porque pues nadie tiene la vida comprada, como tú lo decías. Lo que me refería en la pregunta, desde que empezamos hace 3 años con la última empresa, que fue el tema del café, venimos integrando el tema de todo lo de transformación de la madera para hacer toda la modulación de los puntos de venta como tal. Esa ha sido nuestra manera de incluir esa empresa de transformación de muebles en la empresa de café. Pero en un futuro, pues, ¿cómo podríamos, cómo me explico, en el tema de la empresa, cómo podríamos
unir las tres para los tres hijos si son tres empresas tan diferentes? Sin duda hay tres empresas diferentes. Posiblemente van a encontrar sinergias que se puedan producir entre una y otra. Pero yo lo que independiente de las sinergias, yo creo que lo que hay que garantizar es el futuro de las tres empresas y que haya un ente de familia, un consejo de familia que pueda definir como el propósito de estas tres empresas y que esos tres líderes que van a manejar cada empresa puedan sentarse de manera conjunta a poder desarrollar ese gran propósito de ese conjunto empresarial. Y si tienen sinergias, pues excelente. Pero yo sí creo que hay que conversar y cómo va a ser la sucesión en cada una de esas empresas y cómo va a ser el gobierno en cada una de esas empresas y cómo va a ser el gobierno que las une. Con políticas comunes, por ejemplo, vamos a manejar una sola contabilidad para las tres empresas, un solo ente de contabilidad, con eso nos ahorramos una plata, vamos a tener unos servicios compartidos para poder no triplicar ciertas cosas que pueden utilizar las tres compañías en una sola. Eso puede ser una fórmula que vayan desarrollando, ¿no? Como un ente que le preste servicio a las tres, alguien maneja eso y alguien como que traza línea empresarial para las tres, pero cada una de esas tres empresas maneja su negocio de la manera más adecuada y compite en el entorno que le toca competir. Ok, muchas gracias. ¿Sí te contesté, Nicolás? Las dudas. Sí, muchísimas gracias. Ok. Gracias. Seguimos con Patricia Ramírez. Ella pregunta, en el caso de que los hijos no presenten interés de participar en la administración de la empresa y sean herederos del fundador, ¿qué hacer para que el fundador, que ya tiene más de 65 años, pueda garantizar un plan de sucesión? ¿Aún después de su muerte se requiere un abogado? No, yo no creo que se requiera un abogado. Se requiere alguien que tenga una alta capacidad de dialogar con ese fundador y de llevarlo a que tome un proceso de decisión para planear su sucesión y que sea consciente de que debe planear su sucesión. Las empresas, yo creo que uno de los temas más importantes es planear ese relevo, no solo del presidente, sino en general la actualización de todo el talento colectivo de la compañía. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que abordarlo. Muchas veces el fundador es una persona mayor, es una persona que ha sido exitosa, que tiende o que tendemos muchas veces las personas a pensar que no lo sabemos todo y alguien tiene que entrar con un diálogo de decir, usted quiere que definitivamente seguir con este edificio encima, en qué momento quiere retirarse, quiere que esta compañía lo trascienda a usted y muchas veces las personas llegan a la conclusión de que necesitan un relevo cuando ya están en problemas. Cuando están exitosos es muy difícil ponerlos a pensar, pero eso es posible y generalmente requiere de alguien que se siente con esa persona para poder que vea la importancia de planear ese relevo y esa sucesión. Puede ser un hijo, si tiene esa capacidad, puede ser un tío, puede ser un tercero, un amigo de él, ¿sí? Gracias, doctor. Les recordamos a todos nuestros empresarios que están asistiendo a este seminario que cuando nos vayan a hacer las preguntas nos pueden decir de qué empresa nos acompaña. Le damos la palabra ahora a Joana Turga. Joana, buenas noches. Buenas noches, Jaime, buenas noches a todos.
Bueno, mi nombre es Joana Turga, estoy en representación de la empresa Fabriaseo SAS. Es una empresa de productos de aseo tropical, con el nombre Tropical, que lleva 27 años en el mercado. Más que una pregunta, pues tomé la palabra es por contar un poco de mi experiencia. En este caso está la empresa tomando el primer relevo generacional. Como decía Jaime, no es algo que se tenía planeado, realmente llegó por temas de salud. Yo nunca lo tuve, digamos, en consideración. Tengo 2 hermanos más, pero pues en este momento es donde nos están empezando pues a surgir muchas dudas y también en el tema de organización de la empresa, ¿no? Entonces, como tal, yo sé que muchos, porque mi padre y mi madre pues tenían como eso, como que bueno, y si nos pasa algo y a quién vamos a dejar, o sea, siempre la inseguridad de dejar de pronto a un tercero, ¿sí? Pero pues ellos sabiendo que como que ninguno de los hijos iba a querer tomar de pronto esa, pues a seguir con el tema. Sin embargo, a pesar de que no lo tenía planeado y pues que no pudo hacerse, digamos, de una manera muy organizada, con el poco tiempo, la experiencia se va dando por el tema de que realmente uno quiera tomar y las riendas, como dice, de las cosas, querer aprender, porque pues hay muchas cosas por aprender, digamos que en mi caso, fue el año pasado, realmente no es mucho tiempo, me llegó con el tema de la pandemia, no sabía qué decisiones tomar, conocía muy poco de la empresa, en el sentido de cómo estaba generando todos los procesos, pero sin embargo es un tema muy bonito, realmente una empresa familiar, la idea es que todos aporten, o sea, no es como quién va a liderar, quién va a tomar esto, sino realmente es aportar y lo que tú dices, realmente qué es lo que queremos para el futuro. Gracias. Así es, hay que construir el futuro y tratar de vincular a todo el mundo para que se genere ese vínculo y ese deseo de construir. Y se vincula mucho a través de generarle un propósito a estas empresas de familia y vincular a la familia a ese propósito. Gracias, Joana, por la experiencia y por compartirla. Vamos cerrando, si quieres. No se olviden que el próximo jueves, de nuevo a las 6 de la tarde, tenemos la charla final. Vamos a hablar sobre el talento y cómo potencializar ese talento y cómo tratar de tener una inteligencia colectiva capaz de enfrentar este mundo cambiante. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todas las empresas, nuestros empresarios que han estado muy constantes con nosotros, a PESLAC, a Cargando S.A., a Transabella, Albatán, Clínica de Especialistas, Sociedad de Ayudas Diagnósticas, Ferragrón, Indutécnica, Fundierrajes, Fabriaseo y en general todas las empresas que han estado aquí constantes con nosotros en este seminario, a Ser Sostenible también. Muchas gracias a todos por participar aquí con nosotros. Los esperamos en la próxima sesión. Les recordamos que va a ser con este mismo enlace de conexión para que por favor se conecten con nosotros. Seguirá siendo a las 6 de la tarde, ¿sí, doctor? Así es, y de verdad para mí es un honor. Posiblemente no me las sé todas, pero de acuerdo a mi experiencia y a mi conocimiento les contesto y seguiremos el jueves entrante a las 6 de la tarde para que hablemos de cómo potencializar el talento y cómo desarrollar un liderazgo que permita que la compañía tenga la capacidad para competir y para estar innovando en este mundo cambiante.